Continuamos con el tema 3.3, paralelogramo inscrito en un cuadrilátero, y esto está en la página 115. Acá tenemos el ejemplo que dice de la siguiente manera: ABCD es un cuadrilátero y MNP y Q son los puntos medios de los segmentos AB, BC, CD y DA respectivamente. Utilizando el teorema de la base media justifica que MNP y Q es un paralelogramo. Acá nos dice que hay que trazar diagonales en el cuadrilátero. Y acá tenemos la figura del cuadrilátero, que es una figura que tiene 4 lados. En este caso los vértices son A, B, C y D. Y dentro de ese cuadrilátero hay otra figura que es la que vamos a comprobar si es un paralelogramo. Y sus vértices son M, N, P y Q. En este caso también debemos de recordar que un paralelogramo es una figura que tiene 4 lados y que sus lados opuestos son paralelos. En este caso vamos a identificar si este lado MQ es paralelo a este lado NP y de igual manera si este lado PQ es paralelo al lado MN. Pasamos a esa solución. Tenemos acá nuevamente la figura y para poder resolver este ejercicio lo primero que debemos de hacer es trazar una diagonal de este vértice B al vértice D. Al trazar esa diagonal por el teorema de la base media nos damos cuenta que el lado MQ es paralelo a esa diagonal que recién trazamos, pero también notamos que el lado NP también es paralelo a la diagonal y por consiguiente también es paralelo al lado MQ. Entonces podemos concluir que MQ, que es este lado, es paralelo al lado NP. Ahora pasamos a comprobar los otros lados. Hacemos lo mismo, ahora trazamos una diagonal de A a C e inmediatamente nos damos cuenta también que el lado MN es paralelo a la diagonal que recién trazamos y de igual manera el lado PQ es paralelo a la diagonal. Por tanto podemos decir al final que el lado MN es paralelo también al lado PQ. En resumen, podemos concluir que el lado MQ es paralelo al lado NP y de igual manera el lado MN es paralelo al lado PQ. Y de esta manera es como vamos a resolver estos ejercicios. Ahora pasamos al siguiente. En el cuadrilátero ABCD, que es este cuadrilátero con los vértices A, B, C y D, MNP y Q son puntos medios del segmento AB, BC, CD y DA respectivamente. Demuestra que MNP y Q es un paralelogramo. Entonces aquí nos pide que demostremos que MNP y Q es un paralelogramo. Entonces para eso nos auxiliamos de las diagonales. En este caso trazamos una de B al punto D y trazamos la otra del punto A al punto C. Ya con estas podemos comprobar si esta figura que está dentro del cuadrilátero es un paralelogramo y nos damos cuenta que en efecto es un paralelogramo, ya que si yo trazo el segmento MQ es paralelo a esta diagonal BD. De igual manera, si yo trazo el segmento NP es paralelo al segmento BD. Entonces podemos notar que estos dos lados son paralelos, pero de la misma manera podemos notar que MN es paralelo al segmento AC y de igual forma PQ, que es este otro lado que está identificado de color verde, es paralelo tanto a AC como a NN. Entonces podemos concluir que esta figura que está dentro de este cuadrilátero es un paralelogramo, ya que es una figura que tiene 4 lados y sus lados opuestos son paralelos. En el caso MQ es paralelo a NP, de igual manera MN es paralelo a PQ. Entonces de esta manera hemos resuelto este ejercicio. Ahora pasamos a lo siguiente. Y es el tema 3.4, semejanza utilizando segmentos paralelos, parte 1. Y esto está en la página 116. Y el ejemplo dice de la siguiente manera. En el triángulo ABC, trazamos el triángulo ABC, se traza un segmento de E. Trazamos ese segmento de E paralelo al lado BC. Ya que hemos trazado estos dos segmentos paralelos, nos plantea una pregunta. ¿Son semejantes los triángulos ADE? El triángulo ADE es este triángulo más pequeño que se formó. Y nos pregunta que si es semejante al otro triángulo que es el más grande, ABC. Y nos pide que justifiquemos la respuesta. De acuerdo a las clases anteriores, se nos hace fácil poder justificar si estos dos triángulos son semejantes. Entonces, lo primero que podemos identificar es que hay un ángulo que está siendo compartido, ya que acá tenemos dos triángulos. Tenemos el triángulo ABC, que es el triángulo más grande, y tenemos un triángulo más pequeño que es el ADE.
Y aquí podemos ver que al sobreponer estos dos triángulos, este ángulo está siendo compartido. Por tanto, podemos determinar que el ángulo DAE, que corresponde a este triángulo más pequeño, es igual al ángulo BAC, que corresponde a este triángulo más grande. Y eso es cierto, ya que es un ángulo que está siendo compartido por ambos triángulos. Entonces podemos concluir que son ángulos iguales, ya que ambos triángulos comparten ese ángulo. Pero aparte de esa característica, también podemos identificar que hay otros ángulos que son iguales. En este caso, el ángulo EDA, que hace referencia a esto que estamos marcando acá, es igual al ángulo CAB que estamos marcando acá. Y eso es cierto porque son ángulos correspondientes entre paralelas. Entonces, de acuerdo a estas características, podemos concluir que el triángulo ADE es semejante al triángulo ABC por el criterio de ángulos. En este caso tienen ángulos iguales y también tiene este ángulo que es compartido. Y acá tenemos también una información adicional que nos dice lo siguiente: en un triángulo cualquiera, todo segmento paralelo a uno de sus lados forma con los otros dos lados un triángulo semejante al original, y se tiene que AD sobre AB siempre va a ser igual a AE sobre AC. ¿Qué nos está indicando esta información? Que siempre que nosotros tracemos un segmento paralelo al lado, siempre vamos a tener un triángulo semejante, independientemente de donde tracemos ese segmento. En este caso lo trazamos para el lado de la base. Podemos trazarlo de esta manera y siempre será un triángulo semejante. De igual manera, si trazamos de esta forma un segmento, también vamos a construir otro triángulo semejante al original. Entonces ahora pasamos a lo siguiente. Acá tenemos un ejercicio que dice de la siguiente manera: en el triángulo ABC, acá tenemos el triángulo ABC, el segmento DE, marcamos el segmento DE de color verde, es paralelo al lado AB. Lo marcamos acá de color rojo y en efecto son dos segmentos paralelos. Y nos hace una pregunta: ¿cuál es la longitud del segmento DE? Entonces vamos a calcular la longitud de este segmento. Entonces debemos de recordar algo. Acá esta información nos dice que si el segmento DE es paralelo al lado AB, que es lo que estamos viendo acá, identificado con color verde y con color rojo, entonces por el resultado anterior de los triángulos DEC y ABC son semejantes. Entonces aquí está indicando que este triángulo DEC, que es un triángulo más pequeño que se formó al trazar esta diagonal, es semejante a este otro triángulo más grande ABC. Entonces eso lo determinamos en la clase anterior. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este ejercicio? Lo hacemos de la siguiente manera, utilizando la fórmula DE, que corresponde a este segmento DE que no conocemos, sobre el segmento AB, que sí conocemos su valor, que son 10 centímetros. Esto va a ser igual al segmento EC, que este valor sí lo conocemos, sobre el segmento BC, que también conocemos el valor, que son 15 centímetros. Para poder entender esta fórmula de una manera más sencilla, hacemos lo siguiente: sobreponemos los dos triángulos y esta fórmula hace referencia como si yo simplificara los valores del triángulo verde, que es el triángulo más pequeño, y el triángulo rojo, que es el triángulo más grande. Si yo simplifico los valores de los segmentos del triángulo verde, también simplifico los valores del triángulo rojo, siempre me va a dar un medio, ya que la relación que tiene este triángulo más pequeño de color verde con este triángulo de color rojo es de un medio o exactamente la mitad, ya que cada uno de los segmentos del triángulo verde es exactamente la mitad de los segmentos del triángulo de color rojo. Y de igual manera pudiéramos invertir. Los valores del triángulo rojo pudiesen quedar como numeradores y también los valores del triángulo verde como denominadores. Al final siempre nos daría la misma respuesta. Al tener esta fórmula solo nos queda sustituir datos y nos queda de la siguiente manera. En este caso nos queda DE porque es el valor que vamos a buscar. En este caso vemos que acá nos dice AB. Vamos al triángulo y buscamos el valor de AB. Y el valor de AB es 10 centímetros. Y esto va a ser igual. Nuevamente la fórmula nos dice que coloquemos el valor de S. Nos vamos a buscar el valor de S y el valor es de 9 centímetros. Y es por eso que colocamos acá 9. Y por último nos pide el valor de BC.
y vamos a buscar cuál es el valor de BC, y el valor de BC es 15 centímetros. Ahora resolvemos como una ecuación de primer grado o una ecuación lineal. En este caso debemos despejar el segmento de E, lo que indica que este 10 debemos de pasarlo al otro lado de la igualdad, y debemos de recordar que este 10 en este miembro izquierdo o en este lado izquierdo está dividiendo. Si yo lo quiero pasar al otro lado de la igualdad, debe de pasar a ser su operación inversa, lo que indica que si aquí está dividiendo, acá debe de pasar a multiplicar a este 9 sobre 15. Entonces, al hacer ese procedimiento, la ecuación nos queda de la siguiente manera: de E, que ya está despejado, va a ser igual a 10, que es este 10 que antes estaba dividiendo, ahora está multiplicando al 9 sobre 15. Y aquí resolvemos ya como una operación matemática sencilla, multiplicar 10 por 9 dividido entre 15. Y nos queda de la siguiente manera: 10 por 9 nos queda 90. Entonces nos queda 90 sobre 15. Y acá también encontramos que hay una división exacta y 90 entre 15 nos da como resultado 6. Entonces el valor del segmento DE o ED es de 6 centímetros. Ahora pasamos a lo siguiente, y es al tema 3.5, semejanza utilizando segmentos paralelos, parte 2, y esto está en la página 117. Ahora pasamos a hacer las siguientes comprobaciones, y nos dice: en el triángulo ABC, que es este triángulo más grande, A, B y C, el segmento DE, trazamos este segmento DE, es paralelo al lado BC. Entonces identificamos que en efecto este segmento de E, que está identificado de color rojo, es paralelo al segmento BC. Y ahora nos pide que comprobemos que AD, que es esta parte de acá, sobre DB es igual a decir AE, que es este otro segmento, sobre EC. Entonces vamos a identificar con colores para que se nos haga más fácil. Entonces acá nuevamente tenemos la fórmula y nos dice que AD, que corresponde a este segmento que está marcado de color azul, sobre DB, que este segmento que está de color amarillo, es igual a este otro segmento AE, que está identificado de color amarillo, sobre EC. Entonces ya hemos identificado de manera gráfica esta fórmula. Entonces ahora procedemos a hacer esa comprobación. Por el resultado de la clase anterior, se tiene que el segmento AB sobre el segmento AD va a ser igual sobre AC sobre AE. Entonces lo vamos a plantear de la siguiente manera. Acá nos dice esta información que debemos de sustituir donde tenemos el valor de AB por AD más DB y donde tenemos el valor AC por AE más EC. Entonces nos queda de la siguiente manera: donde estaba todo este segmento AB, lo sustituimos por estos otros dos segmentos que ahora están divididos. En este caso el segmento es AD, que es este segmento que tenemos acá, más el segmento DB. Todo esto dividido entre el segmento AD. Ahora esto va a ser igual, y acá nuevamente tenemos todo este segmento que lo vamos a expresar de la siguiente manera: AE, que es este segmento, sumado con este otro segmento, y todo esto dividido entre el segmento AE. Entonces ya hemos hecho este planteamiento. Ahora, para poder resolverlo, lo que debemos de hacer es separarlo en dos fracciones. En este caso separamos el AD y el DB y le agregamos este denominador. De la misma forma separamos el AE con el EC y le agregamos este denominador AE, y nos queda de la siguiente manera. Y nos damos cuenta que acá tenemos una fracción que nos daría un resultado 1, ya que el segmento AD entre el segmento AD nos daría como resultado 1. De igual manera, en este lado derecho, el segmento AE dividido entre el segmento AE nos daría el resultado 1. Entonces nos queda de la siguiente manera: 1 más el segmento DB sobre el segmento AD va a ser igual a 1 más el segmento EC sobre el segmento AE. Entonces, para poder resolver esta ecuación, la idea es eliminar este 1. Entonces podemos restarle tanto un 1 al miembro derecho y también un 1 al miembro izquierdo. Debemos de recordar que si afectamos un miembro de la ecuación, debemos de afectar el otro miembro. Entonces eliminamos estos 1 y nos queda de la siguiente manera: DB sobre AD va a ser igual a EC sobre AE. Entonces de esta manera hemos podido resolver, pero acá el ejercicio nos dice que debe de ser AD sobre DB es igual a AE sobre EC, y acá notamos que simplemente están invertidos los valores.
Entonces podemos invertir eso para poder llegar a esta respuesta. Debemos de tener en cuenta que si yo afecto esta parte izquierda de la ecuación, también debo de afectar la parte derecha. Entonces aquí simplemente voy a hacer un intercambio o una inversión de estos valores y nos queda de la siguiente manera. AD sobre DB es igual a AE sobre EC. Entonces de esta manera hemos podido comprobar lo que nos pedía el ejemplo. Ahora pasamos a lo siguiente. Y el siguiente ejercicio nos pide que calculemos la longitud del segmento EC, que es este que tenemos acá, en el triángulo ABC. Y acá nos da unos valores, que el segmento BD mide 4 centímetros, que el segmento DA mide 10 centímetros y que el segmento BE mide 6 centímetros. Entonces, por el teorema de segmentos paralelos de un triángulo, procedemos a hacer lo siguiente. Hacemos uso de esta fórmula que la hemos visto en las clases anteriores, que es el segmento BD sobre el segmento DA siempre va a ser igual al segmento BE que tenemos acá sobre EC. Entonces, lo he escrito de este color para poder identificarlo. Entonces, hacemos esa sustitución. En este caso, identificamos que el segmento BD es este que está acá de color rojo y el segmento DA es este segmento que está de color verde, y es por eso que aparece de color verde en esta fórmula, y va a ser igual al segmento BE, que lo identificamos de color rojo acá, sobre el segmento EC. Entonces, al tener esta fórmula solo nos falta sustituir los datos que tenemos acá. Entonces nos queda de la siguiente manera. Vemos cuánto vale BD y acá nos dice que BD vale 4 centímetros, entonces colocamos el 4. Ahora buscamos cuánto vale DA y el valor de DA son 10 centímetros y es por eso que acá tenemos 10 centímetros. Ahora buscamos el valor de BE y el valor de BE son 6 centímetros y el valor EC es el valor que vamos a buscar. Acá nuevamente pasamos a resolver. En este caso vemos que tenemos dos divisiones, tanto el 10 y el EC. Lo que podemos hacer acá para poder eliminar esta división es que este EC pase a multiplicar al otro lado de la igualdad y este 10 también pase a multiplicar al otro lado de la igualdad. Al hacer ese procedimiento nos queda de la siguiente forma. 4 por el segmento EC va a ser igual a 10 por 6. Y acá ya podemos resolver de manera más sencilla. Acá 10 por 6 nos da 60. Entonces acá la idea es despejar este EC. Y despejar es dejarlo solo. En este caso hay un 4 acá que está multiplicando. Entonces si yo quiero pasarlo al otro lado de la igualdad, va a pasar a dividir. Entonces nos queda de la siguiente manera. S va a ser igual a 60 sobre 4. Entonces el resultado del segmento S o la longitud de ese segmento S es 15 centímetros. Ahora pasamos al otro ejercicio que nos dice en el triángulo FGH, que tenemos acá este triángulo FGH, PQ, que es este segmento, es paralelo a FH. Calcula la longitud del lado FG, que es este lado FG, sí, y aquí nos da estos valores. Nuevamente hacemos uso del teorema sobre segmentos paralelos de un triángulo. Acá tenemos la fórmula e identificamos los valores de esta fórmula. En este caso nos dice que FG, que es todo el segmento, dividido sobre este segmento PG, que lo identifico de color verde, va a ser igual al segmento GH o HG, que lo identifico de color rojo, sobre el segmento QG o GQ, que está de color verde. Entonces, habiendo identificado ya los segmentos en este triángulo, pasamos a sustituir datos y nos queda de la siguiente manera. Buscamos cuánto vale FG. No sabemos porque es el valor que vamos a encontrar, pero sí tenemos el valor de PG. Acá nos dice que el valor de PG es 6 centímetros. Y al otro lado de la igualdad nos pide el valor del segmento HG, que es este segmento, pero vemos que acá en los datos no lo tenemos completo, solo nos da el dato de GQ y QH. Acá lo que podemos hacer simplemente es sumar estos datos, ya que la suma de estos datos hace el segmento HG. Entonces sumo 8 más 12 que me da valor de 20. Ahora solo nos falta sustituir el último dato, el GQ, que vale 8. Habiendo ya encontrado esos valores y sustituido, procedemos a resolver de la manera que siempre lo hemos hecho. Multiplicamos este 8 por FG y este 6 por 20. Entonces nos queda de la siguiente manera. 8 por el segmento FG va a ser igual a 6 por 20. Hacemos estos cálculos
6 por 20 nos da 120. Despejamos a FG. Este 8 que está multiplicando pasa a dividir y nos queda de la siguiente manera. El segmento FG va a ser igual a 120 sobre 8. Y al hacer esa división, tenemos un número exacto que nos da como resultado 15 centímetros. Entonces el segmento FG tiene 15 centímetros de longitud. Entonces, de esta manera como hemos resuelto estos ejercicios. Ahora pasamos a la tarea que está en el libro de ejercicios. Hay que resolver correctamente los problemas planteados en la página 111 a la 116. Y de esta manera concluimos las clases de la semana número 5. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta entonces.